Buenas noches, estudiantes y tutor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Norma Guerra, pertenezco al CEAD Florencia Caquetá, me encuentro en el 9º semestre de Agronomía. En este momento voy a hacer una breve descripción de cultura, tema que venimos trabajando en antropología. ¿Qué es cultura? Cultura para mí son aquellas características que identifican a un ser de dicho grupo. Entonces, ¿qué es esto? Es la forma en cómo se visten, es la forma en cómo hablan, es la forma en cómo piensan, es la forma en cómo actúan, cómo siembran, su forma de vivir. Entonces la cultura, digamos un ejemplo, voy a basarme en Puerto Leguízamo, Putumayo, región de donde yo nací. Allí son más de 36.000 habitantes pertenecientes a 12 etnias, entre ellas está la Murú, la Huitoto, los Cofanes, bueno, y muchas más que en este momento a mí se me olvidan, pero de ellas he aprendido algo, que la cultura de cada etnia es diferente. Entonces hay unos que hacen sus bailes de una forma, se visten de otra forma, sus comidas son muy diferentes, todos están a base del río Putumayo, se alimentan de la caza, de la pesca, pero cada una cultura se identifica de la otra por cómo viven o cómo hablan, cómo actúan o cómo piensan. Entonces, a raíz de esto, en antropología venimos trabajando ciertas preguntas. Entre ellas está cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. O sea, la cultura en la antropología se dividió, para llamarlo así, en ciertas ramas. ¿Por qué? Porque es que antropología antiguamente era los que estudiaban las antigüedades, las ollas de barro, los jeroglíficos, bueno, y todas estas cuestiones que teníamos ahí como en ese concepto, pues es cierto, pero aparte de ello, de esta parte que es la antropología arqueológica, entonces hay más ramas, como que viene psicológica, biológica y social, que es cómo se relacionan, cómo actúan, cómo viven y cómo piensan. Entonces, digamos, un ejemplo está la arqueología biológica y física. Entonces, ¿qué estudia ella? ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué hicieron que evolucionaron? En sí, culturalmente, se habla de que la cultura no es que no sepan o sean brutos, simplemente que ella va evolucionando según las capacidades del ser, cómo se vaya desarrollando según los estudios. Entonces, a medida de que él va aprendiendo o las personas de esta cultura van aprendiendo, van haciendo una escala. De allí también, aparte de otra rama, llamémosla así por este nombre, está la arqueología, la que veníamos hablando, que la arqueología es la que estudia todos esos procesos, lo que se encontraron, las piedras, ¿para qué? Para entender la forma de cómo vivieron nuestros antepasados. Es que hay culturas que las conocemos ahora, pero hay otras que ya no existen. Entonces, para entender cómo vivieron los caníbales, entonces están todas estas bases, las ollas, sus flechas, sus arcos, sus hachas, sus piedras con puntas. Son cosas que estudia la arqueología para dar una razón del por qué de pronto se extinguieron, cómo vivieron y cómo se subsistían. De allí viene la antropología lingüística, tema bastante amplio porque toda cultura tiene una lengua diferente. Nosotros somos una cultura, en otro país otra cultura, nosotros hablamos diferente. Digamos un ejemplo, en Colombia, caso que me ha pasado, nosotros todos en la mesa llegamos y nos sentamos y nos paramos como apenas terminamos de cenar. En España cierta cultura no, en España todos esperan a que estén reunidos en la mesa y sin falta el último de la cocina lo esperan hasta que todos estén reunidos y ahí se empiezan a comer. Entonces son culturas, entonces para nosotros es normal pararnos de la mesa, levantarnos de la mesa, ir, dejar el plato en la cocina e irnos para la habitación y dejar a los demás en la mesa. En España no, en España eso es una falta de respeto. Entonces son cosas que la antropología viene estudiando para entender el comportamiento de cada ser. Después sigue la antropología social y cultural, es la que estudia las culturas, los cambios, por qué se desarrollan. Entonces yo siempre he dicho que para entender el porqué del ser se debe saber qué fue lo que pasó anteriormente. Entonces, esas son las características básicas como de cultura y la antropología en la forma de cómo lo estudia. Digamos, otra preguntita que teníamos en la guía de actividades era ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Yo siempre he dicho que sin cultura no hay sociedad y sin sociedad no hay cultura. Es la cultura es la forma como las personas conviven o viven y la sociedad
son las personas. Entonces ellas dos están entrecruzadas, entrelazadas y no podemos despegarlas porque para haber cultura tiene que haber una sociedad. Y para haber una sociedad tiene que estar definida por una cultura. Este es mi breve mensaje, esta es mi parte de exposición. Espero que sea la más correcta y poderme haber dado a entender. Feliz noche, mi nombre es Norma Guerra. Hasta luego.